Una de las aves más conocidas en Sudamérica es el tero común, también conocido como teru teru, queltehuitrel en Chile, tero sureño en Centroamérica y ave fría tero en México. Es un chorlo muy común en gran parte de su zona de distribución, que de a poco se va incrementando, llegando recientemente hasta el sur de México. Habita campos, sabanas, estepas, praderas, laderas de montañas, sierras, bordes de lagunas, ríos y costa de mar. También se acerca a ambientes modificados como campos de cultivo y pastoreo, parques, canchas de fútbol, plazas y jardines en ciudades. Solamente no se lo encuentra en zonas con bosques y montes densos, con frondosa cobertura. Se alimenta de insectos como langostas, escarabajos y hormigas, también de lombrices y gusanos. Son aves muy territoriales que defienden con agresividad la zona donde se encuentra su nido o los pichones, realizando vuelos rasantes sobre el intruso, amenazando con los espolones que poseen sus alas, a la vez que vocaliza intensamente. También se dirige hacia el intruso con la cabeza estirada hacia adelante y gritando, y con las alas ligeramente abiertas. Para distraer a un posible depredador suele simular tener un ala lastimada o estar empollando, pero en un lugar distante para atraerlo, y una vez que éste se va acercando al lugar elegido, se retire hacia otro sitio lejano a su nidada. El nido es simple, una leve depresión en el suelo, casi indistinguible del entorno. Los pichones son precoces y al poco de nacer salen del nido y siguen a sus padres en busca de alimento. Ambos progenitores cuidan de la prole, aunque se ha observado que un macho haga pareja con dos hembras a la vez. Incluso participan en la crianza de los pichones descendientes de la nidada anterior, principalmente en la vigilancia y cuidado del nido. Suelen formar bandadas principalmente durante el otoño y el invierno, de más de una docena de individuos, aunque lo común es verlo en grupos de 4 o 5. Durante la época fría suelen reunirse y hacer una especie de danzas y corridas. En la época de cría se vuelven agresivos, hostigando principalmente a las aves de presa. Hay varias subespecies de tero. Las principales de Argentina son chilensis y lampronotus. La primera es propia de la zona andina y la Patagonia, en cambio la segunda es común en las Pampas y Mesopotamia. Las principales diferencias entre estas dos subespecies es que la variedad chilensis posee más blanco en la cara, y el gris del dorso y cara es perlado. También el copete es apreciablemente más corto. En cuanto a la vocalización, es más similar a la de una cotorra, más metálica. Es un ave apreciada por la gente del campo, ya que sirve de centinela y avisa la presencia de intrusos o la llegada de visitas. Sus poblaciones son muy abundantes y se ve favorecido por los cambios de uso en el suelo. Su estatus de conservación es de preocupación menor.